Muy buenas tardes con todos los alumnitos Mendel de la corporación. Aprovecho para saludarlos y a toda su familia de manera extensiva. Les habla el profesor David Zanga y estamos retornando con las clases de química. En esta ocasión ya nos corresponde tocar el tema de materia y energía. Así que hay unas cuantas cositas que necesitamos mencionarles previamente. Mira, por ejemplo, respecto a la materia, hay un enfoque tradicional que seguramente ya lo has estudiado, ¿no? Que materia es todo aquello que tiene masa y que tiene un volumen, ¿correcto? Y que energía, por el contrario, es todo aquello que produce un trabajo, o dicho más sencillo, todo aquello que mueve la materia. Es decir, desde un enfoque tradicional se considera que una cosa es materia y otra cosa es energía, ¿sí? Que es lo que forma el universo, ¿no? Los consideran como dos cosas totalmente opuestas. Pero desde un enfoque moderno y actual, especialmente después de la teoría de la relatividad de Einstein, en realidad se considera que todo es materia, ¿no? Se considera que todo es materia. Solo que esta materia puede existir de dos maneras, ¿no? Puede existir de manera condensada, y en este caso sería lo que se llama actualmente como cuerpo material, que se caracteriza porque tiene masa y ocupa un volumen, o puede existir en forma dispersa, diluida o enrarecida, y en este caso se hablaría de energía, que sería también como una forma de materia, pero ya no condensada, sino diluida. Es decir, si desde el punto de vista antiguo se consideraba que la luz, por ejemplo, no es un ejemplo, que la luz, que es energía, no era materia, ahora sí. Ahora se considera que la luz y otras formas de energía son materias, pero materias diluidas, dispersas o enrarecidas. Es decir, en 1905 Einstein, como parte de su teoría de la relatividad, nos dice que en realidad la materia o cuerpo material y la energía son equivalentes, son interconvertibles, ¿no? Estamos, tú ya sabes, ¿eh? Actualmente se dice que todo es materia, solo que puede estar en forma condensada como cuerpo material o en forma dispersa o enrarecida como energía, ¿no? Como por ejemplo eléctrica, luz, calor, ondas electromagnéticas, ¿ya? Bien, en cambio como cuerpo material sería pues piedras, agua, aire, todo lo que ya te he dicho ya tiene masa y tiene volumen. Bueno, dicho esto, creo que ya podemos comenzar a vernos detallitos más. Por ejemplo, es importante ya que tú sepas la diferencia entre propiedades físicas y propiedades químicas. Mira, por ejemplo, ¿no? Si una cinta de magnesio, esto es una cinta de magnesio. La cinta de magnesio pesa 2 gramos, mide unos 5 centímetros, es maleable, es dúctil, está a 25 grados. Todas esas son propiedades físicas que yo puedo ver sin necesidad de haber alterado la estructura del magnesio. Es decir, son propiedades superficiales. Esas propiedades superficiales que yo puedo evaluar sin necesidad de alterar su fórmula o su estructura se llaman propiedades físicas, son superficiales. Las propiedades químicas están ocultas, son un poquito más profundas. Y si yo quiero ponerlas en evidencia, tengo que hacerles un cambio, alterar la estructura. Por ejemplo, una propiedad química, la combustibilidad. Yo no sé si este magnesio se quema o no. Voy a hacer la prueba. A ver, ¿el magnesio se quema o no se quema? ¿Un metal se puede quemar? Veamos. Sí se quema, efectivamente, ¿no? Como estás viendo, se quema como una luz, con una luz muy brillante. Esa es una propiedad química del magnesio, que la única manera que yo la saque es haciendo que haya reacción, alterando su estructura. ¿Ve? Entonces ya sabes, ¿ah? Las propiedades físicas son aquellas que las puede evaluar, ver sin necesidad de alterar la estructura. Son superficiales. Mira todas las propiedades físicas que te voy a decir. Por ejemplo, el peso es una propiedad física, el volumen, la gravedad, la conductividad eléctrica o del calor también. Por cierto, la gravedad es la atracción, ya sabes que hay entre los astros, ¿no? ¿Sí? La maleabilidad también, la ductilidad, ¿ya? Temperatura, densidad, viscosidad, puntos de fusión y ebullición son propiedades físicas. Solubilidad también, ¿no? Color, olor, sabor. En cambio, las propiedades químicas que están escondidas, profundas, íntimas, que ya te he dicho ya que la única manera de revelarlas es mediante una reacción y alterando la estructura de la materia o su fórmula,
Ya son, por ejemplo, combustibilidad, ¿no? Reactividad o de repente también la falta de reactividad, ¿ya? La electronegatividad, la corrosión, oxidación, hidratación, deshidratación, hidrogenación, deshidrogenación, la acidez, alcalinidad. Ya esas son algunas propiedades físicas y químicas que deberías revisar. ¿Sí? Al carácter metálico, pero básicamente considerado de manera química, es la capacidad de perder electrones. Porque desde el punto de vista físico, un metal sería aquel que conduce la corriente, es maleable, es dúctil, ¿no? Pero químicamente, cuando habla de perder electrones, el carácter metálico se considera una propiedad química, desde ese punto de vista. ¿Ya? Bien. Las propiedades físicas, dice que a su vez pueden dividirse en dos. Las propiedades físicas, las superficiales, podrían ser propiedades extensivas o propiedades intensivas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Que las extensivas, como su nombre lo dice, de extensión, ¿ya? Son aquellas que son proporcionales a la masa. O sea, a más masa, más de esta propiedad. Dependen de la masa. Como las masas se pueden sumar, estas propiedades también. Por eso, como se pueden sumar, se dice que son aditivas. Y las propiedades extensivas, que dependen de la masa, normalmente son propiedades generales, es decir, propiedades que están presentes en todo tipo de materia. En todo tipo de materia. Ya, por ejemplo, ¿no? La inercia. ¿Ya? La inercia es una propiedad extensiva o general. Todos los objetos tienen inercia. Por ejemplo, ¿no? Si estás viajando en el carro y de pronto el carro se para, ¡pac! Todos se van de cara. ¿Por qué? Porque si el carro se detiene, la masa de tu cuerpo no. La masa de tu cuerpo quiere seguir el movimiento. Eso es la inercia. Es la tendencia de la materia o su masa a conservar su estado de reposo o su estado de movimiento. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces esa sería la inercia, que es un ejemplo de propiedad extensiva. Aquí tenemos algunos ejemplos más de propiedades extensivas que dependen de la masa. Sería bueno que los revises bien. Peso, ¿no? Volumen, gravedad, inercia, que hablamos, ¿no? La impenetrabilidad, divisibilidad, porosidad, presión de un gas, dice que depende de la cantidad de moles que hay y la cantidad de moléculas que hay en un cuerpo. Si más grande es el cuerpo, también mayor cantidad de moléculas debe tener, eso es directamente proporcional. O la capacidad calorífica, que bueno, en física lo puedes definir un poco mejor, pero para darte una idea, la capacidad calorífica de un cuerpo es algo así como la cantidad de calor que puede almacenar. Y eso obviamente va a depender de la masa. Mientras más grande es el cuerpo, más masa tiene, pues puede almacenar más cantidad de calor. Por ejemplo, ¿no? La capacidad calorífica de los lagos, lagunas, por ejemplo la del lago Titicaca, es importante para manejar el clima de una región. El lago Titicaca hace que la región del altiplano tenga un clima un poquito más moderado que lo que tendría si no hubiera esa enorme masa de agua. Esa enorme masa de agua que es el lago, de día absorbe calor y de noche lo va liberando lentamente y en gran cantidad, ¿no? Porque justamente es una masa bien grande. Ya sabes, entonces las masas grandes de agua, debido a su capacidad calorífica, ya pueden regular el clima de su zona. ¿Ya? Bien. A ver, sigamos. ¿Qué más tenemos? Ya. Vamos con las otras propiedades. Así como las propiedades extensivas que consideran eran las que dependían de la masa, ¿cierto? Las otras propiedades que no dependen de la masa, que no tienen ninguna relación con la masa, ya son las llamadas propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, bueno, no dependen de la masa, tampoco se pueden sumar, no son aditivas, ¿ya? Y generalmente son particulares o específicas, es decir, que son propiedades intensivas las que dependen del tipo de material, dependen de su calidad en sí, ¿ya? Es decir, que están en ciertos tipos de materia y no en otros, por eso se dice que son propiedades específicas o particulares. Y justamente estas propiedades específicas, particulares o intensivas nos permiten diferenciar un material de otro. En cambio, las propiedades extensivas no. Las propiedades intensivas o particulares son las que nos permiten diferenciar entre los materiales. ¿Sí? A ver, por ejemplo, mira. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El sabor es una propiedad extensiva e intensiva. Obviamente es intensiva el sabor.
¿Ya? Depende más de la calidad o del tipo de sustancia que de su masa. ¿Ya? Depende específicamente de eso. Entonces no es una propiedad que dependa de la masa, sino del tipo específico de materia. Color, olor, sabor. Tenemos otras propiedades intensivas más que tienes que considerar. Por ejemplo, la densidad es intensiva. ¿Ya? ¿Sí? Cada sustancia suele tener su propia densidad característica. ¿Ya? La densidad del agua es 1, ¿ya? La densidad del mercurio es 13, del alcohol es 0,8, en fin. Temperatura también es intensiva, color, olor, sabor, como ya dijimos, conductividad, maleabilidad, ductilidad, elasticidad, dureza, tenacidad, tensión superficial. Fíjate, mira, habíamos dicho que las propiedades intensivas son particulares. Por ejemplo, esta es de acá, la maleabilidad, la ductilidad, la elasticidad, la dureza, estas de aquí, son propiedades características de los sólidos. Son particulares que pertenecen solo a los sólidos. La tensión superficial y la capilaridad son propiedades que dependen exclusivamente de ser líquido, son propiedades propias de los líquidos. La tensión superficial es la fuerza que hay en la superficie de un líquido y la capilaridad es la tendencia a subir por tubitos delgados. Ya son propiedades intensivas porque son particulares exclusivas de los líquidos. ¿Ya? ¿Sí? Bien, ahora vamos a explicar un par más. Por ejemplo, entre maleabilidad y ductilidad, ductilidad es cuando el material se puede convertir en hilos. Eso es característico de los sólidos, en particular de los metales. Y la maleabilidad es parecido, solo que la maleabilidad es con láminas, es la diferencia. Ductilidad es con hilos y maleabilidad es con láminas. Aunque dureza y tenacidad puedan parecerse, en realidad no es así. Dureza es la resistencia a ser rayado, por ejemplo, el vidrio es duro. En cambio, tenacidad es la resistencia a ser roto. Por ejemplo, la madera es tenaz. ¿Ya? ¿Sí? Y son diferentes. Bueno, son diferentes. En realidad hay que hacer la aclaración. Por ejemplo, mira, el vidrio es duro, pero no es tenaz, es frágil. Se puede quebrar con facilidad. No se puede arañar ni rayar, pero sí se puede quebrar. Y la madera, al contrario, es tenaz, porque no se puede quebrar, es difícil, pero es blanda porque rápidamente la arañas. ¿Ya ves? ¿Sí? Y entonces, dureza, resistencia a ser rayado. Por ejemplo, el vidrio, o incluso uno mejor, el diamante, ¿no? El material más duro. Y la tenacidad es la resistencia a ser roto o quebrado. No son cosas exactamente iguales, tienen una ligera diferencia. Bien, allá. Y las propiedades químicas, profesor. Bueno, las propiedades químicas no son problema porque las físicas podrían ser extensivas o intensivas, pero en el caso de las químicas, todas son intensivas y todas son particulares. ¿Ya? Porque dependen de la estructura en sí de la materia. ¿Ya? Y como son intensivas, no interesa la cantidad de masa, una reacción química ocurre igual, ya sea en pequeña cantidad o en gran cantidad. Por ejemplo, mira, esto nos permite, bueno, a los químicos en las empresas, que si encuentran una reacción que ocurre en chiquito, la pueden usar también en grande. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo este sujeto es al carburo de calcio echarle agua. Y si al carburo de calcio le echas agua, ya algunos saben qué va a pasar, ¿sí? Dice que se libera en chiquito, ya se libera el gas acetileno. Es un gas muy combustible que se usa en soldadura. Entonces podemos hacer la prueba en chiquito, sino también en grande, porque esta misma reacción es la misma que se usa en grandes tanques para la soldadura autógena. Más agüita le echamos, mira, le echamos más agüita al carburo de calcio, ¿ya? Y vamos a prender el gas acetileno que sale. Ahí está, ¿ves? ¿Ya? Ahí está. Es un gas muy peligroso, logra alcanzar 3000 grados. ¿Correcto? Entonces, las propiedades químicas ocurren igualito, en chiquito o en grande, no dependen de la masa, son propiedades intensivas o particulares. Como ya te he dicho, así como ocurre en chiquito, lo podemos usar en balones grandes para soldadura autógena. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se clasifica la materia, ¿ya? Pero previamente vamos a ver un videito, espero que te guste. A ver, lo pongo ya. Aceite, harina, levadura. Ajá, lo tengo todo. Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, una pizza. Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. Una pizza. Una mezcla. Pizza. Mezcla. ¿Qué es una pizza?
¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La harina, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa. ¡Homogénea! Bien, entonces, a ver, demos una checadita rápida. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces hay dos tipos de materia. O la materia la puedes encontrar de dos maneras, ¿no? Mezclada y pura. Ya, la diferencia va a ser, mira, que en una mezcla, aquí que estamos viendo, una mezcla, vas a encontrar varios tipos de moléculas porque justamente resulta de la reunión de dos o más sustancias. Y como cada sustancia tiene un tipo de moléculas, al juntar varias sustancias vas a tener varios tipos de moléculas, ¿no? ¿Cierto? En cambio, en la materia pura, en una sustancia pura, ya, básicamente hay un solo tipo de moléculas, ya, como estamos viendo, ¿sí? Ahora, eso es importante porque en las mezclas, como hay varios tipos de moléculas, las principales características es que van a ser dos o más sustancias diferentes y que como estas conservan sus propiedades, ¿no? Las propiedades de una mezcla, pues son variadas, ¿no? Variadas no se pueden definir de manera exacta, ¿sí? Su composición también es variable. Entonces, principales características de las mezclas, tienen varios tipos de moléculas, dos o más sustancias diferentes, y estas sustancias conservan sus propiedades, ¿cierto?
Bien, allá hay lo que se dijo, ¿no? Que si quieres separarlos, los puedes separar mediante procesos físicos. Sí, ahora, en las mezclas podemos distinguir, también como se dijo, ¿no? En el video, los tipos mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas, dependiendo de si se ha mezclado bien o no, ¿cierto? Sí. Las mezclas heterogéneas justamente se caracterizan porque no se ha mezclado muy bien, de manera que tú puedes distinguir a los componentes, ¿no? ¿Ya? Distinguir sus partecitas. Se dice que tienen fases, tienen 2 o más fases las mezclas heterogéneas. ¿Ya? Bien, entonces, como en esta parte básicamente las preguntas se refieren a los ejemplos, vamos a chequear, vamos a hacer un chequeo rápido de algunos ejemplos de mezclas heterogéneas que son clásicos, ¿no? Por ejemplo, una ensalada de frutas es una mezcla heterogénea y mira, notas las fases, las separaciones, ¿ya? La mezcla de concreto también es heterogénea, la madera es heterogénea, el agua con aceite son 2 líquidos inmiscibles, o sea que no se mezclan, también es mezcla heterogénea. Y los seres vivos, ¿no? Gatos, perros, murciélagos que están de moda también son mezclas heterogéneas. Una célula sería una mezcla heterogénea también. ¿Ya ves? Bien. En cambio, las mezclas, bueno, regresamos al tema de las mezclas homogéneas. A las mezclas homogéneas también se les dice soluciones o disoluciones. Y como no se distingue sus componentes, se dice que las mezclas homogéneas tienen solamente una fase. ¿Ya? ¿Sí? Solamente una fase. Entonces, mezcla homogénea o solución, ¿ya? ¿Sí? Son 2 o más sustancias que se han mezclado tan bien que no se distinguen sus componentes ni siquiera con los más potentes microscopios. Entonces, por esa razón se dice que físicamente solo tienen una fase. ¿Ya? A ver, veamos ejemplos de mezclas homogéneas o soluciones con solo una fase. ¿Ah? Por ejemplo, cualquier trago, ¿no? Que puede ser ron, vino, vodka, ya se considera que son mezclas homogéneas o soluciones de agua con alcohol, etanol. El formol también, que es un aldehído, formaldehído, ya con agua. Ya esta solución de mezcla homogénea se usa para embalsamar cadáveres o conservar órganos. El agua oxigenada es una mezcla homogénea de agua con peróxido de hidrógeno. Te vuelvo a repetir que estos ejemplos es importante que los conozcamos porque en las preguntas te van a pedir que clasifiques y de preferencia sería que tú ya conozcas los ejemplos de antemano porque son los más clásicos, ¿no? El vinagre es una mezcla homogénea o solución de ácido acético. ¿Ya? Las aguas minerales es agua con iones, con sales. Las bebidas gaseosas también tienen CO2 disuelto. El ácido muriático es una mezcla homogénea de ácido clorhídrico con agua. Las mezclas homogéneas no solo son soluciones líquidas, también podrían ser soluciones gaseosas como el gas natural, que se usa para cocinar, que es metano, etano, propano, butano. El aire puro también es una mezcla homogénea. Ya, fíjate que tiene, mira, 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Ya, y cualquier mezcla de gases en realidad es una mezcla homogénea porque los gases siempre son miscibles entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, las mezclas para buceo profundo son mezclas de aire con helio. Bien. También hay mezclas homogéneas o soluciones que son sólidas y las más conocidas son las aleaciones. Por ejemplo, la aleación bronce, que es cobre con estaño, que se usa para hacer adornitos, campanas, manubrios, llaves, monedas de 20 céntimos. Ya, otra aleación famosa es el latón, que es cobre con zinc. Es importante que recuerdes estas aleaciones. El acero es hierro con carbono, ¿no? Con carbono, pequeñas cantidades de carbono. Ya, aunque hay variedades, ¿no? Hay un acero inoxidable, que es el que contiene cromo, y el acero quirúrgico que se usa para hacer instrumental médico, que aparte de hierro, carbono, cromo, también contiene molibdeno y níquel. Bueno, hay una aleación más, que antes se usaba para los dientes, para hacer las tapaduras en los dientes, ¿no? Que es las amalgamas. ¿Qué cosa es una amalgama? Una amalgama es mercurio con cualquier otro metal. ¿Ya? ¿Sí? Y claro, antes se usaban para hacer las curaciones en los dientes, ahora ya han visto que hay materiales mejores, pero
Alguna gente adulta tiene este tipo de curaciones en sus muelas. Actualmente ya se usan resinas plásticas, ¿no? Esto ya es un poquito antiguo. Pero lo importante aquí es que no te olvides que amalgama es una aleación de mercurio con cualquier otro metal. ¿Sí? Bien. Continuemos. Ya. Hay una cuestión un poquito allí discutible, un poco media confusa. ¿Correcto? Por ejemplo, los coloides y las suspensiones son mezclas, pero, ¿cómo te digo? O sea, no llegan a ser soluciones, porque en las soluciones las partículas son tan pequeñas ya que no se logran distinguir ni siquiera con microscopio. En cambio, en los coloides y en las suspensiones, ya con microscopios se puede lograr distinguir las partes. Por ejemplo, la leche son pequeñas gotitas de grasa en suero. ¿Ya? Entonces, en realidad, estas mezclas son heterogéneas, pero se ven con microscopio, entonces son microheterogéneas. No son mezclas homogéneas, son microheterogéneas. Entonces, de acuerdo al criterio moderno, se clasifican como heterogéneas los coloides y las suspensiones. ¿Ya? Aunque algunos solamente usan el criterio macroscópico, ¿no? Pero de acuerdo a criterios físico-químicos actuales, los coloides y las suspensiones se clasifican como mezclas microheterogéneas o simplemente heterogéneas. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos de coloides. Ya te he dicho ya, los coloides no son soluciones, se llama pseudosoluciones o falsas soluciones. Mezclas microheterogéneas. Coloide puede ser agua con clara de huevo, el humo también es coloide, la leche es coloide, cola para zapatos o cola de carpintero también es coloide. ¿Ya? ¿Sí? Como te vuelvo a repetir, las partículas no son tan chiquitas como las soluciones, son más o menos medianitas. Eso hace que no sean mezclas homogéneas. La piedra pómez, la mayonesa, esos ejemplos de coloides. Y las suspensiones tienen partículas un poco más grandes todavía, son pequeñas partículas que están flotando, ya están suspendidas, como dice su nombre, y en algún determinado momento van a tener que sedimentar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la chicha, es una suspensión, la sangre de suspensión, jugo de frutas, el polvo. Cuando estornuda, las partículas que bota con hartos coronavirus también es una suspensión de gotitas. La leche de magnesia es una suspensión de hidróxido de magnesio sólido en agua, ¿ya ves? Bien, entonces son estas microheterogéneas, las suspensiones y los coloides, no te olvides. Bueno, ya hemos hablado bastante de las mezclas, ¿no? Ahora creo que habría que hablar del otro tipo de materia, cuando la materia no está mezclada, cuando la materia es pura. Y cuando la materia es pura se le dice sustancia, ¿cierto? Sí. A ver, repasemos un poquito. Cuando la materia estaba pura, tenía un solo tipo de moléculas, tenía propiedades definidas, tenía una composición constante, ¿sí? Y esto sin importar su origen, es decir, basta que tenga la misma composición y lógicamente sus propiedades eran las mismas. Y estas propiedades justamente nos permitían identificar a una determinada sustancia, ¿sí? Bien, bueno, entonces, ahora, sin embargo, las sustancias pueden ser a su vez de dos tipos, ¿no? Pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Se le dice elemento o sustancia simple cuando ya no se puede descomponer. Por ejemplo, mira, si tenemos el oxígeno, el ozono, el hierro, oro, diamante, grafito, que es el elemento carbono, mercurio, hidrógeno o cualquiera de los 118 elementos que hay en la tabla son elementos o sustancias simples porque ya no se pueden descomponer más, ¿no? En cambio, los llamados compuestos, ¿ya?, son sustancias que están formadas, sus moléculas están formadas por dos o más elementos. Por ejemplo, ¿no?, el agua es un compuesto que le dicen compuesto binario porque se puede descomponer en dos elementos. También hay compuestos ternarios, como el ácido sulfúrico, que se puede descomponer en tres elementos. Compuestos cuaternarios, como la urea, ¿ya?, o binarios, como la sal de cocina, en fin, ¿ya? Entonces ya sabes, mira, en un elemento, sustancia simple, las moléculas no se pueden descomponer en un elemento más sencillo. En cambio, los compuestos, sí, todas las moléculas son del mismo tipo, pero si tú rompes los enlaces aquí, tú puedes descomponerla en elementos más sencillos, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen global, la materia la encontramos de dos tipos: sustancia o materia pura y la materia mezclada o mezcla. Las mezclas podían ser mezclas homogéneas,
Ya, por ejemplo, el agua salada, acero, aire puro, que también se llamaban soluciones y se caracterizaban por tener una sola fase, y las mezclas heterogéneas que tienen dos o más fases, como por ejemplo el agua sucia, granito, ensalada de frutas, leche, humo. En el caso de leche y humo son coloides, pero son consideradas mezclas microheterogéneas porque sus fases, sus partes no se ven a simple vista, tiene que ser con un microscopio. Y por otro lado tenemos que la sustancia o materia pura se puede dividir en elemento o sustancia simple y en compuesto. Los elementos que están en la tabla y los compuestos que pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios, dependiendo de en cuántos elementos se pueden descomponer. El agua destilada, por ejemplo, es agua purificada y sería un compuesto binario que se descompone en hidrógeno y oxígeno. El metano también es un compuesto binario, el amoníaco también es un compuesto binario. Por último, para despedirnos, mira, cuando una mezcla, tú quieres separar los componentes de una mezcla, separar los componentes de una mezcla en sus sustancias, ya vas a usar procedimientos físicos como por ejemplo podría ser destilación, podría ser filtración, decantación, en fin, tantos que hay. Pero si tú quieres separar a un compuesto en sus elementos, ahí tienes que romper enlaces. No se va a poder mediante procesos físicos, va a tener que realizarse procedimientos químicos como por ejemplo reacciones redox, reacciones de descomposición, oxidaciones, en fin, procesos químicos. ¿Listo? Entonces, ya, espero que quede claro el asunto. Es lo que podremos discutir por el momento. Ya regresaremos sobre estos temas después. No te olvides de realizar las actividades y aprovecho para despedirme. Gracias.